Ya, ok. Entonces, Mateo 6 dijiste, ¿no? sí, Mateo 6. Entonces, el día de hoy, Recién empezamos, bienvenida Mati. Matuchita, un beso, Besos. un abrazo. Recién empezamos. Sí, el día de hoy, siguiendo la sugerencia válida y conveniente, creo yo, de Matucha, de dedicarle este tiempo o el estudio del día de hoy a repasar el tema del Padre Nuestro como una oración modelo, vamos a hacerlo entonces, ¿no? Recordando que está en Mateo 6, a partir del verso 5, que ya lo vamos a empezar a leer un versículo cada uno y vamos analizando, vamos parando cada versículo y vamos meditando en ello y luego vamos a terminar en una práctica para un poquito, se puede decir, ejercitar ya, ¿no? Ejercitar este tema de orar con el patrón de... Ahora, eso no significa que siempre debamos hacerlo así, no. Pero, por ejemplo, yo lo hago, les doy nomás un ejemplo, estoy libre de cada quien, pero yo como ejemplo les digo que yo lo hago a diario cuando tengo mi tiempo, mi intimidad larga con Dios, ¿no? Me puedo quedar una hora a veces orando, tres cuartos de hora, a veces mínimo media hora y bueno, repaso todos los temas que tengo siempre en oración, pero me guío con la oración, con el modelo de oración como una estructura, ¿no? Como una estructura simplemente, y obviamente yo pongo mis palabras y me explayo, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, hay momentos en el día en que hay oraciones cortitas, o por ejemplo, anoche con María Tuca nos reunimos para orar por dos personas, entonces vamos directo al grano, ¿no? No es indispensable de que se use esto, es como una sugerencia que el Señor Jesús nos hace y nos plantea este modelo de oración. Entonces vamos sin más a lo que dice la Escritura, ¿no? En Mateo 6, comenzando el verso 5, a ver si nos lee primeramente Rosita Delia, el verso 5. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Ya, ok, muy bien. Me pareció curioso que la traducción que leíste emplee el término rezo, porque, bueno, no es una expresión que se utiliza en la escritura normalmente. La traducción ¿Cuál siempre es el término? Ores, orar, Oren, orar. orar. orar, sí. El término es orar, porque mira, En cuando dicen aquella época no se orador, usaba rezar. es una persona que habla no de memoria, sino que se para en un sitio y empieza a hablar todo un discurso. Eso es un orador, es un hombre que conversa, que habla, mejor dicho, ¿no? Pero un rezo viene de recitación, de recitar algo. Y cuando tú recitas, generalmente recitas un poema de memoria o recitas cualquier expresión que te la aprendiste de memoria. Muchas veces rezamos o recitamos más bien comúnmente estos amorfinos o los famosos dichos, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Los refranes, esa es la palabra. Todo aquello que tú puedas repetir memorizado, eso es un rezo. Pero la oración, como habíamos visto, es una conversación, es un hablar natural, espontáneo que sale de tu ser y que no es programado, ni peor memorizado, ni recitado. Bueno, entonces la versión Reina Valera dice, y cuando ores, dice el Señor Jesús, no seas como los hipócritas. ¿Qué significa esto? Ya de entrada nos dice, sean sinceros, por Dios. Lo opuesto a ser hipócrita es ser sincero, es ser honesto. El hipócrita es el que pretende, ¿no? El que imita a alguien que no es, el que no es auténtico. Les recuerdo que el origen etimológico de la palabra hipócrita significa dos caras, hipo, dos caras, critas, ¿no? Y generalmente se lo aplicaba a los actores en los teatros.
en los teatros públicos. La gente se reunía y veía un show ahí, una obra un acto teatral. Y los que interpretaban los personajes eran los hipócritas. Es decir, que siendo ellos Juan, pretendían ser Pedro. O sea, imitaban a otra persona o se hacían de un papel. Hasta el día de hoy, los actores de cine de Hollywood y de todas partes, lo que hacen es asumir un rol que no les pertenece e interpretan ese personaje. ¿Ok? Entonces, de ahí viene la palabra hipócrita. Pero luego se la generalizó para aquellas personas que pretenden algo que no son. Es decir, que no son sencillas, sinceras, auténticas, genuinas y que muestran una sola cara, la única que tienen, la única personalidad que tenemos cada uno, sino que pretenden otra personalidad. Entonces, eso es lo que dice, no sean como los hipócritas, y se refería a quienes, porque dice aquí, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, dice. Habla judíos, pues. de los Judíos. Están. ya, ok, hoy en día, pero en aquel entonces los que hacían esas cosas eran los fariseos. Los fariseos, claro. Eso. Habíamos visto que los fariseos eran tildados por Jesucristo, eran desnudados, descubiertos, denunciados por Jesús como hipócritas porque pretendía ser gente muy cumplidora de la ley, muy religiosa, muy dedicada a eso, o sea, santos. Cuando Jesús los descubría, decía, en el corazón de ellos hay no toda clase de podredumbre. Entonces eran quizá tan o más malos que los que no eran religiosos. Entonces eran unos pretenders, ¿no? Hacían un show y les gustaba pararse en las plazas, en los sitios públicos, en las esquinas y ponerse a orar allí o hacer como tú decías, sí, yo que sé cómo habrán orado, pero para que todos los vean, para hacer un show y que crean que ellos son las personas que en realidad no son. Por eso digo, son hipócritas, ¿ok? Entonces, lo primero que nos dice Jesús es que no seamos sino sinceros. Punto. ¿Ok? Y es interesante esto, que ¿qué significa de cierto digo que ya tienen su recompensa? Esto es interesante, aunque sea una cosita pequeña, ¿no? Pero dicho de paso y entre paréntesis. Ya tienen su recompensa significa lo que ellos puedan merecer, ya lo recibieron. No hay recompensa adicional, ya está dada. Significa, Dios no les tiene nada pendiente por darles. Si ellos ya lo que hicieron, ya les dio, si ellos merecían alguna recompensa, ya la tienen. Es decir, simplemente es que la gente los respete, que la gente crea que ellos son así, aunque no lo sean, etcétera, etcétera. O sea, lo que el mundo puede dar, ya lo recibieron, pero no tendrán ninguna recompensa en el reino de los cielos. No hay nada que les espere. Todo lo que pudieron haber recibido ya lo recibieron en este mundo y chao. Eso es lo que quiere decir, no tiene, ya tienen su recompensa. Luego dice verso 6, a ver si nos lee Jaimito. Aquí estoy. Ya. Versículo 6. Dice, pero tú cuando reces, también dice reza, no dice ores, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu Padre que se ve en lo secreto te permitirá. Te premiará. Te premiará. Te premiará, correcto. Acá dice te recompensará en público. ¿Ok? Miren lo interesante y ahora vamos a establecer la diferencia de esto de la recompensa. ¿Ok? Dice, pero mira, interesante que esa versión habla de rezo y oración. Cuando dice las dos cosas. Primero dice reza y después dice ora. Sí, es un poco extraño eso. Probablemente haya ¿cómo se puede decir? Sea una traducción católica que no es mala, pero que a veces un poquito le ponen los términos más adecuados con los que ellos utilizan, ¿no? Es una versión un poco más religiosa, pero
en realidad sí está la palabra orar allí. Entonces dice, más cuando tú ores, dice, entra en tu aposento, es decir, en tu cámara íntima, ahí donde tú duermes, en lo más privado que tengas. Porque yo me pregunto qué es más privado que la habitación que uno tiene, porque uno puede tener una casa grande, pero hay un dormitorio donde uno allí, ¿no? Allí duerme y es su sitio más íntimo. Generalmente hay un baño ahí que también es muy privado, ¿ok? Bueno, y dice cerrada la puerta. Qué interesante esto. Es decir, procura que nadie te interrumpa y que nadie te vea, porque no se trata de que te vean. Se trata de que tú tengas intimidad con el Padre. Entonces, en esto tengo que hacer yo énfasis, porque tiene que ver con la intimidad. Si tú cierras la puerta es porque quieres estar en intimidad, sea lo que fuere que vayas a hacer, está cerrada la puerta porque quieres privacidad. Entonces, en privacidad es que el Señor Jesús nos recomienda que tengamos nuestra conversación, nuestro contacto, nuestra relación con el Padre. Está. Y dice, ora a tu Padre que está en secreto. Ahí está la palabra también, secreto, significa una privacidad. Solo tú sabes, las cosas íntimas tuyas y tus secretos que no los quieres revelar están contigo y nadie más. Así que tú lo que le quieras hablar al Padre, procura hablarlo en secreto. Y dice, y tu Padre que ve en lo secreto o en lo íntimo, te recompensará en público. Significa que hay un premio, una recompensa que sí nos va a venir. En el caso del hipócrita ya no hay nada que puedan esperar. Pero a nosotros sí nos está reservada una recompensa, ¿no? Porque dice te recompensará, es decir, está hablando en futuro. Y lo dice también en público, significa que el Señor va a honrar a quien tiene una intimidad con Dios, sincera, profunda, secreta, y la desarrolla, ¿no? Constantemente con el Padre. ¿Verdad? Esto es interesante. Y lo dice en público, significa que hay mucha gente que va a ver tu testimonio, que va a ver tu cambio de vida, que va a ver la obra de Dios en tu vida y te van a honrar de múltiples maneras, pero te van a honrar. Algo vendrá como consecuencia de llevar las cosas de esta forma, distinta a la de los hipócritas, más bien una forma sincera, sencilla, de una sola cara. Íntegra, esa es la palabra. Íntegro es aquel que es igual en toda circunstancia, así está en privado o en público, y nunca tiene dobleces, sino siempre se mantiene de la misma forma. Muy bien, terminado verso 6. Sigamos avanzando, verso 7. Anita Consue. Consue. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. Oh, qué interesante, miren eso, ¿no? Ese es el famoso rosario, Roberto, que yo recé como por lo menos 10 años, todos los días de mi vida repetía. O sea, he rezado millones de María, ¿no? ¿Qué ves? Bendito sea Dios que ya sabemos que eso no es lo que el Señor... Siempre pensaba, pero esto qué, ¿por qué uno tiene que hacer esta cosa, repetir? Bueno, rezaba, pero decía, Dios mío, ¿por qué esta repetición? Me parecía... Anita, tú dijiste, ¿puedes leer otra vez el tuyo? Yo, cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. Ya. Ese es el versículo ¿cuál? 7. Porque en la Reina Valera dice, llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Es correcto. bastante.
Pero ¿por qué aquí usa la palabra gentiles Gentiles y acá paganos. y allá paganos? Bueno, en el original es una palabra que al ser traducida se puede traducir en eso. Cuando hablaban los judíos acerca de los que no adoraban al Dios único que ellos tenían, que era Jehová el auténtico, el Dios creador de cielo y tierra, adoraban las naciones vecinas a otros dioses. Entonces, en primer lugar, les llamaban gentiles cuando no eran judíos, y segundo, que sabían que estos gentiles eran paganos porque adoraban a dioses ajenos. ¿Ok? Yeah. Adoraban a cualquier otro dios que ellos se hubieran inventado o en lo que ellos creyeran, pero no era el Dios de Israel, no lo conocían. Entonces, por ese motivo. ¿Ok? Y dice, Pero aquí es Jesús el que habla, ¿verdad? claro, claro, Mateo. es el que les está enseñando él, de su propia boca. ¿Ok? Entonces dice que no usen las vanas repeticiones o las letanías que llaman, es decir, todo esto, estas cosas que constituyen rezos, ¿no? Cosas memorizadas mecánicamente y que lo hacen y lo hacen y lo hacen de una manera como máquinas, ¿no? Mecánicamente. Que no hagan eso, dice el Señor Jesús, ¿no? Que no hagan eso. Como en las iglesias católicas, repiten la misma misa, lo único que cambian es el evangelio, pero es la repetición de lo mismo y lo mismo que rezan. Claro, ahora no te olvides que no es solo la romana católica, es en general todas las religiones. Cuando, Bueno, es la que más he oído yo. claro, exacto, es por lo que, exactamente, ¿no? Pero si tú te vas, por ejemplo, a una mezquita, hacen lo mismo, ¿no? Es más, la religión judía. Yo estuve en una reunión de judíos informal a la cual me invitó mi querido amigo Patricio Recalde, que a su vez tenía un gran amigo y cliente judío, y como habían hecho una linda amistad con este judío, el judío les dijo una vez, ven, te invitamos a una celebración de una fiesta judía en la playa, ahí cerca de San José, de, ¿cómo se llama? Cerca de Montañita, más bien de Montañita, estaba un poco antes de Montañita. Y había un bonito lugar donde ellos habían llegado algunas familias judías y me dice, oye, vamos, ven con nosotros, vámonos un fin de semana para allá. Y cuando ya viajábamos, me dice, oye, vamos donde este amigo Gomer, creo que se llamaba Gomer, algo así. Le digo, oye, hermano, pero me estás invitando a un sitio donde no me han invitado, o a nosotros dos no nos han invitado. No te preocupes, que yo les digo que ustedes son familia, que estamos con ustedes. Y así fue. Nos recibieron muy bien. Después de eso tuvieron una linda comida. Siquiera habían unos 30 hombres con sus esposas y niños que se habían reunido allí para tener esa cuestión, esa celebración judía. Y es muy bonito cómo ellos se tratan, ¿ah? Comparten toda esta comida kosher, es muy interesante, nos sentamos y todos hablaban español, algunos habían de origen argentino, qué sé yo, pero todos eran judíos, ¿no? Y vivían cerca, ya sea en la costa o en Guayaquil, y se habían reunido allí. Bueno, para no ser larga la cosa, también nos sentamos a la mesa y comimos y todo esto, pero cuando llegó el momento se reunieron solamente los hombres. Ya esos religiosos, solo los hombres. Los hombres se pusieron a hacer estos rezos y rezos, y que no sé cuánto, y no sé cuánto, y no sé cuánto, y no sé cuánto, y no sé cuánto. Y no sé cuánto, y recitaban todo lo que estaba allí, y todo era mecánico. Todo era mecánico. Allí no habían oraciones espontáneas, naturales, de lo que yo siento en mi corazón. No, chao. Todos repetían. Sí. Y ¿cómo se llama esto? Las esposas estaban mucho más allá, en otro ambiente, conversando entre ellas, conversando. Ellas no participaban. Ahí estaban los niños también, etcétera. Entonces yo miraba eso, nosotros mirábamos esto. Bueno, primera vez que habíamos estado una cosa así. Pero igual, y como te digo, los musulmanes no hacen lo mismo. Y hay muchas religiones que todo lo hacen mecánico, hacen una serie de cosas así. Entonces,
en general lo que es religión es así. Entonces, establezcamos la diferencia entre religiones, que son varias, y una relación con Dios, que es lo que Jesús nos vino a proponer, que gracias a Él podíamos nosotros entrar en contacto con el Padre y poder tener una conversación, una relación de toda la vida y por la eternidad también cuando ya salgamos de este mundo. ¿Ok? Muy bien. Entonces dicen que por sus palabrerías, ¿cómo dice ¿cómo es que dice? Una bomba. Palabrería dice en la Reina Valera. Sí, claro, pero Anita Consu decía algo como una bomba. Letanías. Sí, pero Un bombardeo de palabras. Bombardeo de bombardeo, palabras. exacto, un bombardeo de palabras. Entonces Ese es el rosario, pues el rosario es un bombardeo. vemos claramente que Dios no le gusta que tú le repitas y peor que lo bombardees con cosas mecánicas. Ahora, ¿por qué no lo supimos nunca? Porque no se nos enseñó. Y no se nos enseñó porque resolvieron cerrar la Biblia y decir esto está guardado solamente para ciertas personas especiales y nadie lee por siglos de siglos no se leyó. ¿Cuándo es que eso vino a cambiar? Empezó a cambiar a partir de Martín Lutero y del advenimiento de la imprenta, que gracias a Dios más o menos coincidieron. Gutenberg empezó ya pues, a imprimir libros y todo, y ahí se imprimió la Biblia y empezó a hacerse ya más asequible. Y Lutero dijo, no, todos tenemos que leer la Biblia. Ahora, yo creo que Lutero fue simplemente un instrumento de Dios para que se despierte la verdadera iglesia que había estado dormida por muchos años y la gente empezara a recibir otra vez el evangelio que estuvo dormido y por centurias, por siglos, la gente se perdió, ¿no? Luego también, de alguna forma, Martín Lutero continuó con una práctica religiosa, ¿no? Porque los luteranos siguieron con las ceremonias y todo, pero ya leían la Biblia. Entonces, en alguna forma, Dios los usó para que hubiera un despertar, ¿no? ¿Qué año fue esto? En 1500 y pico, fue en el siglo XVI, la Reforma. Ya, la reforma que tuvo inicios en Alemania en el siglo XVI, ya. Exacto, siglo XVI. Y por ejemplo, también hubo Calvino, ¿no? Hubo Calvino, también los creyentes, los transformados de Francia eran los hugonotes. No recuerdo exactamente por qué le llamaban hugonotes. No sé si venga de algún Hugo, pero aquí también en Suiza hubo uno que fue reformador, que es el Zwillingo. Aquí hay unas estatuas en el centro de Zurich en honor a Zwilling, porque era considerado pues el padre de la reforma. Pero una reforma más que nada en el ámbito de poder leer la Biblia y comenzar a descubrir muchas cosas, pero no se cambió del todo. Y se mantuvo, por ejemplo, hasta ahora acá, la Reformierte, que llaman Reformierte Kirche, la iglesia reformada, es religiosa, lastimosamente, pero leen la Biblia de alguna forma y ya, ¿ok? Pero las demás prácticas son mecánicos también. Entonces, Ya. a las iglesias reformadas aquí forman parte de una religión. Ahora, hay otras iglesias, como la que yo voy, por ejemplo, que no son reformierte, que son la Freie Kirche, que llaman, ¿no? Aquí le llaman iglesias libres. Y entonces aquí es que se puede decir que categorizan a todos aquellos que seguimos a Jesús, pero de una manera no religiosa, sino relacional, ¿no? Ok, bueno, sigamos adelante entonces, pues luego viene el verso 8, a ver si Matu nos lee, por favor. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esta me encanta a mí. Ah, sí, es bello, ¿no? En Sí. otras palabras, aquí un poquito repite algo, ¿no? No se hagan parecidos a ellos.
no asuman ese mismo rol. No me gusta y al Padre tampoco le gusta que ustedes se vuelvan como ellos. Para más, es decir, no sean otra vez hipócritas, ¿no? En otras palabras, porque el Señor, el Padre ya sabe de antemano lo que ustedes la quieran pedir y lo que hay adentro de su corazón. Así que, ¿a qué pretender otra cosa? ¿A qué tener una doble imagen? ¿Para qué aparentar? Exacto, aparentar. Hay muchas formas en que tú puedes decirlo, ¿no? Aparentar también. Sí, pues sí, el Padre de todas maneras ya sabe. Perdón un ratito que hay mucho ruido. Es que acaba de Déjelo que le empuje nomás. nuestra hija la menor, la que se casó allá en Guayaquil. Bueno, allá en Tanuzas, mejor dicho. Bueno, entonces, no se hagan como ellos. No sigan el ejemplo y no se conviertan en nada que se parezca a ellos, ¿no? Porque antes de que ustedes pidan, ya Dios de antemano sabe todas las cosas. Esa es la presciencia o el conocimiento previo de las cosas y lo profundo de Dios que sabe perfectamente todo, hasta lo más íntimo de la fibra de tu ser, Él la conoce. Lo que No lo puedes nosotros engañar. exacto, no lo podemos Oraré, engañar. Padre nuestro. No lo podemos engañar, ¿no? Él sabe mejor de nosotros que nosotros de nosotros mismos. ¿Ya? Anita Vicky, léenos el 9, por favor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Leo el Gracias, 10. Anita. Hasta ahí nomás. Ya, un versículo cada uno, ¿no? Entonces, más bien ustedes, cuando oren, ¿no? Háganlo de esta manera. Y dice, primer lugar, lo primero que vemos en este modelo, en este ejemplo de oración, El Padre nuestro. es que nosotros identificamos nuestro interlocutor. Exacto. Estamos hablando con el Padre. Jesús nos enseña a que prioritariamente debemos hablar con el Padre. Ahora, como el Padre, como Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús, obviamente Jesús está involucrado y no puede él ser marginado o como puede decir, a ver, vamos solamente a tener una comunicación con el Padre y Jesús no va a oír y el Espíritu Santo tampoco, no, porque los tres son uno, ya lo hemos visto, ¿no? Pero Jesús nos dice que nosotros le demos la gloria primero a Él, la prioridad, la primacía, porque es el Padre, ¿no? Es la autoridad de Jesús. Entonces le decimos Padre nuestro, ¿ok? La palabra que se usa en el hebreo es Abba, así como el grupo este sueco, ¿no? A-B-B-A, Abba. Esa palabra significa, en hebreo, significa papito. Es decir, ese grado de intimidad con que un hijo aquí en esta tierra, una criatura viene donde su papi y le dice papi, papito. Así es como debemos tratarlo al Padre, porque debe haber una confianza con Él, no una lejanía, una cosa que te da miedo, como que tú no puedes tener con Él mayor intimidad, sino de lejito nomás, mándale mensajitos o cosas así. No. Es intimidad lo que el Padre quiere tener con nosotros y lo manda a Jesucristo para que nos enseñe eso. ¿Qué es intimidad? Y que le tengamos confianza, aunque nunca faltándole, pues obviamente el respeto, siempre sabiendo que hay reverencia de por medio que debe existir, porque Él es Dios, pero tener ese rico privilegio, porque es un privilegio, de la intimidad, de la confianza, absoluta confianza, ¿no? Y luego dice, santificado sea tu nombre, es decir, tu nombre debe ser algo que nosotros santifiquemos. Significa que lo apartemos de todo y le demos a Él devoción, que le debamos a Él algo
¿cómo se dice? Propio de Él, solo para Él, dedicado para Él. Entonces nuestro mejor tiempo, si es posible, el primer tiempo de la mañana, ¿no? O el último tiempo del día, también reservárselo a Él, porque Él es el alfa y la omega, es el principio y el fin. El abecedario griego empezaba con la letra alfa y terminaba con la letra omega, como la Z en nuestro abecedario. Entonces, esto es lo que significa, ¿no? Santificado sea tu nombre, ¿no? Y hay varias connotaciones más que podríamos adjudicarle a esta expresión, pero el principio es ese, ¿no? Darle a Él una devoción y darle lo primero, ¿no? Para Él solo esto. Esto es santificado. Ok, entonces vamos al 10. Volvemos a Rosita Delia. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Gracias, Rosita Delia. Bueno, aquí hay dos pequeñas frases, ¿no? Primero es, venga tu reino, y luego hágase tu voluntad, etc. Vamos a ver primero es, venga tu reino. ¿Por qué puede decir o enseñarnos el Rey Jesús, el Señor Jesús, a que nosotros digamos que venga su reino? Y que venga el Que reino lo de... recibimos, ¿Perdón? que lo recibimos a Él. Correcto. El reino, en primer lugar, el reino de Dios lo necesitamos tener aquí adentro, ¿no? Pero hay algo importante también que es, cuando No es llamar a la segunda venida. también, miren que tiene varias aristas esto, ¿eh? Pero antes de ir a eso, Matu, vamos a decir, el reino de los cielos no Claro. está en este mundo, a menos que sea en nosotros y que a través de nosotros el reino se expanda, porque somos sus embajadores. Claro. Lo primero que un país hace cuando entra en relación con otro país es que manda a su embajadora que haga una embajada allí, ¿no es cierto? Entonces establece un pequeño territorio, una casa por lo general, y allí va a funcionar la embajada. Y eso es considerado en todas partes del mundo como un pedacito de territorio. De ese país. Exacto, que pertenece al país representado. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la famosa embajada de Ecuador en Londres, donde se metió este caballero? ¿Quién no se acuerda? Y ahí se refugió. No podían entrar los ingleses allí porque eso era un pedacito de territorio ecuatoriano dentro de Londres, dentro del Reino Unido. ¿Ok? Asimismo, la embajada somos nosotros y nosotros somos embajadores de Cristo porque representamos a un reino que no está aquí en esta tierra. Entonces le decimos, venga a tu reino. Al decir venga a tu reino, también podemos decir que estamos diciendo que ese reino se esparza entre la gente que se pierde sin Cristo, entre la gente que no ha venido rendida a los pies de Jesús, para que Jesús le transforme su vida y le dé salvación y vida eterna. Es decir, que el reino de los cielos, nosotros debemos pedir al Padre que se establezca aquí. Comenzando por nosotros mismos, como dijo Anita Conce. En nosotros mismos tiene que estar el reino. Aquí es donde está. Y luego nosotros lo vamos esparciendo. Pero le pedimos que el Señor, al Padre, le pedimos que Él venga y le estamos confiriendo una autoridad legal en medio de un territorio que le pertenece temporalmente al diablo, o se le ha dado, mejor dicho, autoridad sobre el mundo, porque el mundo, como alguna vez dijimos, ¿no? El mundo es, dice, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice la escritura. ¿Ok?
es creación de Dios y es pertenencia de Dios. Pero así como cuando yo tengo una casa que es mía, tengo las escrituras, pero yo la arriendo, por ejemplo, a Anita Conce, ¿ok? Entonces, mientras ella está allí viviendo en una casa que me pertenece a mí, ella tiene la autoridad en esa casa y yo no puedo entrar. No puedo entrar como, oye, ¿sabes qué, Consuelo? Abrir la puerta, tengo una llave y yo entro cuando me dé la gana porque es mi casa. No, no puedo hacer eso. Tengo que respetar que esa es su vivienda, es su hogar, mejor dicho. Ella ha hecho de ese departamento o casa su hogar. Y yo no puedo entrar ahí. Entonces, asimismo, el diablo se robó el derecho legal de manipular y gobernar esta tierra desde que Adán cometió el primer pecado. ¿Ok? Entonces tenemos nosotros que darle derecho legal. Ven, Señor, ven, establece tu reino. Y también la connotación que indicó Matucha, que es tu reino milenial. Venga, Señor. Ven pronto por tu iglesia, los que aman la venida del Señor, ¿no? Aquí también en Apocalipsis me acabo de acordar, recuerdo que hay un último versículo en Apocalipsis, prácticamente ya cuando termina la Biblia, la última página de la Biblia, es Apocalipsis 22 y el verso 20. A ver, primero el 17 podemos leer. Apocalipsis 22, 17. El que lo Y tenga. el espíritu y la esposa dicen, ven, que el que escucha diga también, ven, el que tenga sed, que se acerque, el que lo desee, reciba gratuitamente el agua de la vida. Ok, gracias, Anita Consu. Dice, y el Espíritu, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y la esposa con mayúscula. ¡Qué lindo! ¿A quién se La refiere la iglesia. esposa? ¿Ah? La iglesia. La iglesia es la esposa, la novia del Señor Jesús, ¿no? Entonces, nosotros tenemos también que decirle como iglesia, como esposa, ven, Señor Jesús. Pero aquí lo que está insinuando es que venga de nuevo a la tierra, porque Él se fue a los cielos. Que venga por segunda vez, ven, dice, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y luego ya dice en el verso 20, El que da fe a que esta da palabra fe, dice, El que da sí, testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. mira, Sí, el que da ven. testimonio, Sí, ven, Señor Jesús. exacto, dice Jesucristo, el que da, Él es el que está dando testimonio, dice, ciertamente vengo en breve. O sea, de verdad que no falta mucho y yo vendré. En esta dispensación, desde que se fue Jesús a los cielos, hay una dispensación, un tiempo que va a terminar con el final, con el advenimiento del anticristo y cuando Jesús regresa a la tierra. Ya está cerquita, ya está cerquita. Ciertamente vengo en breve. Amén. Significa que así sea. Y él dice, Juan dice, sí, ven, Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que decirle, ven, Señor, ven por tu iglesia. Tu iglesia te anhela. Tu iglesia quiere estar contigo, pero ya en gloria, no solamente como lo hacemos ahora, sino verte cara a cara, que seamos arrebatados de este mundo y estar ya juntamente contigo por la eternidad, porque ya no volveremos a separarnos más. ¿Sí? Entonces a eso se refiere, venga tu reino y luego hágase tu voluntad, claro, porque la voluntad real, mejor dicho, si hay un reino, significa que hay un rey. O existe algún reino que no tenga rey. No, ¿verdad? Ni un No. rey que no tenga reino, entonces no es rey, pues. ¿A dónde reina si no hay un reino? Entonces, si hay un reino es porque hay un rey. Y donde hay un rey, él hace su voluntad.
No se hace lo que quiere todo el mundo, sino lo que el rey dispone. Y entonces dice, hágase tu voluntad, significa nosotros nos subordinamos a lo que tú decidas. Somos tus siervos, somos tus hijitos, así como los hijos obedecen a los padres, nosotros te obedecemos. Eso es una señal de rendición. Porque si tenemos a Cristo en el corazón, no podemos hacer lo que nos da la regalada gana. Hay cosas que podemos decidir y Dios nos permite en este mundo, ¿no? Decidir comprar una ropa o no comprarla, si nos cambiamos de casa o no, si compramos un carro o lo vendemos acá, es obvio, ¿ya? Pero que siempre lo consideremos a Él y le preguntemos si es bueno. Cuando me invitaron a Miami, yo lo primero que hice fue pedirle al Señor, Señor, puedo hacerlo, a mí me encantaría por tal, y yo le conversé, pero ¿tú qué dices? Y él me respondió, haz conforme está todo en tu corazón porque Dios está contigo. Entonces ahí dije yo, me voy porque me voy y no hay cosa que me impida hacerlo y lo que parezca estar cerrado pues se abrirá y así pasó, ¿ok? Muy bien, entonces, primero consultarle a él, así como en el cielo, por donde él es rey, también aquí en la tierra. Entonces la voluntad de él es que nosotros obedezcamos a todos sus mandamientos, sus preceptos, sus principios, sus normas morales y éticas, etcétera, todo lo que está aquí en la Biblia y lo que nos mandó Jesús. Por sobre todas las cosas, amar a Dios y luego también al prójimo como que si fuéramos nosotros mismos. ¿Ok? El amor es lo principal. Y bueno, y luego viene el 11. ¿Quién leyó el último? Yo leí el... A Mito le toca, creo. Regresamos a Mateo. Sí, ahí Sí. mismo, en Mateo 6, pero el verso 11. Era mi matito, yo estaba ya en Apocalipsis. Eso debía haberles dicho, que pongan ahí algún papelito, algo para que no pierdan la página de Mateo 6. Dame la página de Mateo, amor. 21, Nuevo Testamento. Mateo, ya, ok. Estoy en Mateo, ¿cuál? 6, capítulo 6, verso 11. Ya dice, danos hoy el pan que nos corresponde. Correcto, el pan que nos corresponde. Bueno, hemos visto que empezamos hablándole al Padre, hablamos de su santidad, de la adoración, y todo esto ha sido hasta ahora espiritual, ¿no? Hablamos sobre su nombre, sobre su reino, sobre la voluntad real, y por primera vez entramos ya en el mundo físico, porque estamos hablando del pan diario en este mundo. Y de aquí en adelante, después de haberle dado la prioridad a Dios en los primeros versículos, ahora entramos también, acuérdate de que somos polvo y que vivimos en este planeta y que somos carne. Necesitamos el pan. Entonces, danos el pan que cada día tú nos das, el que nos toca y nos corresponde al día de hoy, danos. No dice que oremos por el pan del mes, ni el pan del año, porque El Dios, diario. el pan de cada día. Dios quiere que nosotros aprendamos no a acaparar, ni a vivir con una ansiedad pensando en que mañana no vamos a tener, sino que aprendamos a vivir por fe, creyendo que cada día nos va a venir el pan que nos corresponde. Claro, acá en el mundo ya nos hemos acostumbrado a que ganamos quincenas o ganamos por mes y que nos viene y compramos una vez a la semana o cada 15 días o cada mes, lo que sea, ¿no? Pero literalmente lo que Dios manda es que nosotros seamos tan sencillos, capaces de darle gracias por cada día que vamos avanzando y a depender siempre de Él. Nosotros aquí también compramos en Alemania una vez al mes,
y nos vamos una vez a la semana aquí a los mercados locales y sabemos que tenemos allí todo eso ahí, pero yo y mi esposa y yo, mamá Antonieta y yo, le damos gracias todos los días por lo que nos toca ese día. Y le reconocemos al Padre nuestra total dependencia, porque créanmelo, el Señor dispuso que fuera así. Nos quitó hace 20 y pico de años el negocio floreciente que teníamos y nos enseñó a vivir el día a día para que por su voluntad nosotros reconozcamos la dependencia total en Él. Dependemos de Él, ¿no? Y de pronto nos dio un giro y tuvimos que venirnos a Suiza y dice, Señor, me voy, si tú me mandas, me llevas, me abres las puertas y así fue. Y estamos aquí, yo le digo todos los días, gracias por este apartamento y por este país que nos acoge de parte tuya, porque tú has dado la orden y no nos falta nada porque el país nos da todo. Y vivimos, en otras palabras, un retiro. Y yo digo, Dios mío, yo todavía tengo a veces hasta ganas, ¿no? De hacer algo, de trabajar, pero es como que Dios me dice, no, quédate tranquilo y más bien dedica tu tiempo a las cosas que a mí me interesa que tú hagas. No abandonas a tus amigos ecuatorianos. Enséñales a orar. Así es, de No verdad. nos sueltes. Y no lo hago solo con ustedes, ya tengo otro grupito acá en Suiza, pero son chicas guayaquileñas que viven aquí en Suiza, ¿no? Y tengo otro grupo más por allá y entonces siempre estoy de alguna manera, y estamos volviendo, Matucha lo ha visto ya, pues. ¿Ya empezaron? Ya vamos a volver este sábado, sí. Qué chévere. Sí, las reuniones de Barca por Zoom. Es un grupo de gente de Barca. de Guayaquil. Se llama La Barca. Lo que llamamos Barca, que lo hicimos hace algunos años y que por mi venida acá, la diferencia de horas y toda la vaina, no nos pusimos de acuerdo hasta que finalmente ya. Entonces estamos dedicados, porque Dios así lo está señalando y lo veo con toda claridad, a servirle a Él, a vivir solo para Él. Y Dios le place que así sea. Entonces, si yo me quisiera apartar, estaría forzando las cosas. Y no quiero pues desobedecer, porque digo yo, hágase tu voluntad y te doy gracias por lo que tú me das cada día, comenzando por la vida. Porque la vida no nos pertenece ni la tenemos comprada. Así es. El rato menos pensado, ¡pum!, nos fuimos y se acabó. Entonces la vida, por lo que tenemos aquí, mi matrimonio, mis hijas, mis nietos acá y mis hijos allá en Cuenca, y así por el estilo, ¿no? Entonces, agradecer, la gratitud. Gracias por el pan de cada día y todo lo que tú nos das. Y esto implica también dependencia, reconocimiento de la dependencia. Sí, yo trabajo y yo me esfuerzo, pero el trabajo tú me lo diste. La salud para poder trabajar, tú me la das. ¿Ok? Y en general la capacidad, el don, la inteligencia, los talentos, todo es dado por ti para que yo pueda vivir una vida en este planeta. Así que, ¿cómo no darle gracias y reconocer nuestra dependencia de Dios? Luego viene el verso 12, Anita Vicky. 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Gracias. Miren qué importante es no olvidarnos esto. Recordarnos a nosotros mismos que somos indignos, que somos un espíritu y un alma habitando un cuerpo, una envoltura, ¿cómo se dice? Un estuche que se va a hacer polvo y que tiene naturaleza pecaminosa. Ahora, ya no vivimos una vida de pecado, pero sí podemos pecar en un momento dado, pues. Entonces, perdónanos por aquellas cosas con las cuales te ofendemos, Padre. Porque... El odio por Correa. Ya lo Te juro que yo le pido a Dios que me perdone por sentir esa furia contra él, contra la guiñaga y pues, ¿sabes qué? Yo la rabia
también contra el presidente. Perdóname por esa rabia que a veces me da. Esa ira que dicen los serranos, las iras, verás. Ah, las iras, sí, las iras. Las iras que da, Le ver. mato, le mato. Es verdad, las iras. Sí. Bueno, la palabra dice, Pablo dice, airaos, pero no pequéis, ¿no? O sea, nos es permitido la emoción esta de la ira o del enojo, pero cuídense de que no lleguen hasta el extremo de pecar. Se pueden enojar, pero no, pero procuren no pecar, ¿ok? Y si eso ocurriera, bueno, tenemos entonces la opción de pedirle perdón siempre. Con Perdón. arrepentimiento. Así es, exactamente. Arrepentimiento que es como un compromiso de luchar porque eso no se repita, aunque pueda repetirse, pero ahí es, no me volveré a caer en eso y aunque me caiga, bueno, la próxima es siempre, porque si tú aflojas y dices, bueno, pues siempre voy a caer, entonces cuando te das cuenta estás cayendo a cada rato. No, tiene que haber un compromiso en no hacerlo para que cada vez te acerques se puede decir, a la instancia de que ya casi no lo cometes. ¿Ok? Porque no cometerlo en absoluto no es viable. Pero lo importante es esto que dice aquí. Ojo, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ay, 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 porque viene esa parte en que a menudo nos cuesta pues perdonar a alguien que dijo algo, que hizo algo en contra nuestra. No, y lo peor es que esto es todos los días, pues. Tienes que todos los días perdonar a tus deudores. Exactamente. Igualito como le pedimos perdón a diario a nuestro Padre Celestial, ¿no? Y miren, aquí entre paréntesis, aunque no lo íbamos a ver, pero miren que lo que dice el verso 14 es porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, el Padre también les va a perdonar sus ofensas. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre os perdona. O sea que aquí es dando y dando. Es En un otras palabras, comidat. tú me pides que te perdone, encantado te perdono. Pero así como yo te perdono, tú también tienes que perdonar, pues, porque si no sería una injusticia. Que yo sí te perdone, pero tú no perdonas a tus semejantes que son tan iguales que tú, que son tan capaces de pecar como tú. Entonces, para que haya justicia, Dios dice, primerito, ten presente esto. Si le vas a pedir perdón al Padre, está bien, pero siempre dispuesto a perdonar a los que te ofenden. El tema del perdón es otro que algún momento también estudiaremos porque hay bastante condumio en el tema del perdón, ¿no? La disposición de perdonar, porque a veces el perdón no se perfecciona cuando el que te causó eso no viene donde ti. Alguna vez creo que hablamos con Anita Vicky también, ¿no? Si Sí. no viene ante ti, ¿verdad? Arrepentido, y entonces no se puede perfeccionar el perdón, pero nosotros debemos siempre tener la actitud, porque el Padre siempre tiene el deseo de perdonar a toda la humanidad. El problema es que la gran mayoría no viene arrepentida pues a los pies de Jesús y no viene reconociendo la necesidad del perdón. Entonces el Padre no puede perdonar. Está dispuesto, está listo, todo está allí. Ya, dispuesto para que el que quiera pedir perdón inmediatamente es perdonado. Pero no puede el Padre perfeccionar el perdón porque la gente no viene a reconocer que es pecadora y que necesite, que le ha ocasionado un dolor al Padre, que lo ha ofendido y que le tenga que pedir perdón realmente. Si te das cuenta, la mayoría de la gente dice, no, yo no necesito. Eso es religión. Y todo lo que hablan acerca de Cristo lo consideran como religión. ¿Ok? Pero ya sabemos que no lo es. Y Jesús dice, ven, arrepiéntete de tus pecados y reconcíliate porque estás enemistado con el Padre. A causa de tus pecados, reconcíliate con el Padre. Y lo hacemos a través mío, de mi sangre, de mi sacrificio. Él acepta ese sacrificio en pago de tu condena y libre para tener una comunicación con el Padre. ¿Ok?
Muy bien, entonces tenemos que tener esa actitud de perdonar. Y luego viene el 13, ¿quién no había leído? Ya leído todo de nuevo. Entonces, Rosita Delia, léenos el 13 para terminar. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Esa palabra maligno no me gusta. Ah, sí, claro. Maligno es todo aquel que tiene la mala intención de hacer o la intención de hacer malas De cosas. hacer daño. ¿Por qué antiguamente utilizan y los gringos utilizan la palabra maldición? Los gringos. Los gringos siempre maldicen. Sí. Ah, cuando dice damn. Ah, sí, claro. Y maldecir me parece la peor palabra. Terrible, sí. Exacto. Claro que sí, nuestra boca dice la palabra que debe estar destinada a solo bendecir y no maldecir. Dice Imagínate. bendecir y no maldigáis, dice. Bueno, porque no conocen a Dios, porque le desean mal al prójimo. Eso es contrario a la voluntad de Dios. Nosotros debemos no solamente desear, debemos también hacerle el bien al prójimo. La gente hace lo contrario a la voluntad de Dios, están enemistados con Dios. Es tan sencillo como eso, ¿no? Bueno, en todo caso, no nos metas en tentación. Miren, les voy a poner, déjenme ver si puedo ahorita todavía poner esto que, ¿dónde está? ¿Dónde está? A mí Ah, alguna vez en algún cursillo que hice en la iglesia me explicaron que en el original o me imagino en alguna versión de esas bien antiguas de la Biblia, donde estaba el Padre Nuestro, en realidad dice que con los años esto se fue cambiando y que la original dice, y no nos metas en tentación, más líbranos del maligno, que no es líbranos del mal, sino líbranos del maligno, que esa es la original, no sé. Aquí dice el maligno, pero, o sea, me parece, En la es más, iglesia dicen, en el Padre Nuestro que uno reza dice el mal. Sí, pero que en ajá, realidad la original es el maligno. Eso me explicaron a mí una vez en un cursillo que hice en la iglesia. correcto, es verdad. Oye, yo me había olvidado ese detalle. Sí, porque hay distorsiones, ¿no? En el caso, lastimosamente, volver a decir, ¿no? De la religión romana, porque ahí fuimos formados, pues, ¿no? Se nos enseñó cosas que fueron, ¿cómo se puede decir? Medio masticadas, medio. O sea, no nos enseñaron exactamente lo que dice en la escritura, sino que lo abreviaron, le quitaron cosas y lo hicieron algo como más para consumo popular. lo Entonces, algo ya, interpretaron, perdón, lo interpretaron ya. lo A su manera. interpretaron, así es correcto, como una especie, hicieron una ensalada allí y metieron cosas. Entonces no es lo puro, lo perfecto, lo exacto, como está allí, sino que está adulterado. Entonces no dice el mal, dice el maligno, porque el maligno es realmente el que busca hacernos daño para que nosotros Ahí hagamos. está hablando del diablo, de Satanás, está hablando, Ah, sí, clarísimamente. el Ni más, maligno es Satanás. exacto, Clarísimo. Sí, exacto. No, Entonces, no es cuando tú lo rezas o lo oras o lo repites, si tú estabas acostumbrada a decir, más líbranos del mal, como que lo disfraza un poquito, como que no lo sientes tan terrible, pero si tú dices, más líbranos del maligno, tú como que te pones pilas y dices, es verdad, o sea, este mundo está, ¿quién está aquí dando vueltas todo el tiempo? así es, así El es. que sabemos, el innombrable. El innombrable. Así Yo, es, yo, yo quiero hacer una pregunta. claro. Este, no conocemos a Dios, pero lo tenemos en nuestro corazón. ¿Y el diablo quién es? ¿Dónde está el diablo? O sea, Es viene, otro espíritu que anda por ahí vagando. Acuérdate que él fue un ángel caído, o sea, es un espíritu. Claro, exactamente. Es lo contrario, la antítesis, ¿no? La antítesis de Dios. Es otra personalidad, pero si Dios es luz, Él es oscuridad. Es todo lo opuesto a Dios. Es un espíritu como Dios también, porque Dios lo creó, pero inicialmente lo creó como un ángel.
fue por su decisión, ¿no? Que él hizo el mal y Dios lo maldijo, lo castigó, y ahora él vive en oscuridad y solamente está dedicado a hacer el mal. No hay bien en él, no hay verdad en él, dijo Jesús. Cuando él habla, no habla de lo suyo porque él es padre de mentira, ¿no? Todo es mentira en él. Entonces es todo lo opuesto a Dios, ¿ok? Muy bien. En todo caso, sí, Vicky, Anita Vicky, a Dios lo tenemos en el corazón y lo estamos conociendo, lo conocemos, no necesitamos verlo con nuestros ojos Así es, materiales porque no sirve de nada, pero lo estamos conociendo a través de su escritura, ¿no? Del manual, como él se muestra. De manera que Él vive en nosotros y Él se está mostrando a través de su palabra dentro de nosotros. ¿Ok? Muy bien, entonces dice, líbranos, perdón, no nos metas en tentación. Mire, la mayoría de versiones, de traducciones dicen, no nos dejes caer en tentación. Yo pensé que lo tenía, pero el versículo no lo puedo poner en pantalla. En la Biblia Gateway hay como 19 traducciones de este mismo pasaje y la mayoría dice no nos dejes caer en tentación o no permitas que caigamos, porque Dios en realidad no es que Él nos mete para que nosotros tengamos que decirle no lo hagas porque tú normalmente nos metes. No, Él nunca nos tienta ni es tentado por nadie, ¿no? Pero que no nos deje caer significa que nos guarde, que nos diga, oye, cuidado que estás haciendo tal cosa, ¿no? Un warning de repente, ¿no? Una advertencia. Sino más bien dice, líbranos del mal o del maligno, ¿no? Porque eso es lo que está constantemente amenazándonos y conspirando el maligno, Satanás. Él está buscando que nosotros caigamos y volvamos a su reino, el reino de las tinieblas. ¿Ok? Entonces, y dice, ¿por qué? Porque tuyo es el reino. Esto nos habla de que tú tienes el poder para librarnos de la tentación y librarnos del maligno y de todo lo malo que él quiere hacer con nosotros. Ay, mis queridos, si yo les contara, estamos ahorita guerreando una batalla contra el maligno porque a un grupo, a una familia allá en Guayaquil, del grupo nuestro de la Barca en Guayaquil, le llegó pues la famosa petición de vacuna. Oh, Dios. Y están, o sea, yo he podido sentir lo que ellos han sentido y es terrible, porque saben que hasta su vida está en peligro. ¿Qué negocio tienen? No, él es un funcionario, ¿no? De un alto nivel en una empresa y su esposa tiene un negocio propio de marketing, entonces ella factura servicios, pero es una emprendedora, ¿no? Y bueno, tiene su casita, tiene sus carritos, tampoco son nada de alta gama ni nada, vive de una manera de clase media, pero les llegó, ¿no? Que la han estado mirando y créanmelo que ha sido durísimo. Yo estoy todos los días mandándole versículos y orando con ellos a través del, ¿cómo se llama? Del WhatsApp y reforzándolos y esto, pero créanme lo que es terrible cuando tú sabes que el maligno ha pedido tu vida o que el maligno te ha amenazado, ¿no? Y que tú dices, bueno, va a haber represalias si yo no accedo, ¿no? Entonces es una situación terrible, ya no están en su casa, tienen que estar cambiando de domicilio con frecuencia. Es una cosa Pero es terrible. por el negocio de ella, entonces. Por los ingresos que ambos tienen, ¿no? Porque Ah, ambos tienen Pero su... yo entendía que era por negocio. No, es por Si todo. él es Ahí tiene que funcionario, haber alguna empleada. Ahí tiene que haber alguna empleada que supo todo. Claro, eso es lo que Por se supuesto. sospecha, que hay un informante. Hay un informante. Es lo que le Claro. le ha pasado a mucha gente en San Borondón, que les robaron, los asaltaron, y resulta que era la empleada o el chofer o el guardaespaldas.
Pero eso es robo, Anito. Aquí estamos hablando de vacuna. Pero estamos hablando de que siempre hay dentro de la casa ese tipo de cosas. Alguien que informó. Sí, exacto. Algún informante, sí. Bueno, les han pedido miles de dólares, una cosa terrible. Bueno, Y y eso ya es pues han mensual, entrado en que las se amenazas supone de que vida. tiene que hacerlo. Así es. Pero bueno, ellos han decidido no y están en eso, ¿no? Pero todos los días estamos en contacto y todo. Y de verdad que necesitamos protección del mal porque el mal está exacerbado y ha llegado a límites que rebasaron lo que nosotros habíamos conocido antes y estamos viviendo tiempos que nunca vivimos antes. Bueno, hasta ahí vamos a llegar entonces, el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. O sea, se le concede al Padre la majestad, el dominio, el poder, ¿no? Y se termina prácticamente la oración de la misma manera que se empezó, ¿no? Reconociendo el señorío, la majestad, la deidad, ¿no? En el Padre, es decir, que Él es Dios y Él tiene el poder, el dominio, la gloria, etcétera, por los siglos, o sea, la eternidad de Dios, ¿ok? Entonces, miren, basado en esto, uno puede ponerle las palabras que quiera y vamos a terminar este tiempo solo orando, como una forma de ejemplo, yo voy a orar, acompáñenme en esta oración, pero vayan prestando atención porque yo puedo variar todos los días, pero dense cuenta que voy siguiendo un patrón en el orden establecido y así mismo se puede hacer si ustedes lo quieren, porque no es que solo así se debe orar. De hecho, en la Biblia nosotros vemos ejemplos de oraciones de diferente índole, de personas que oraron a Dios, ¿no? Y lo hablaron con sus propias palabras, ¿no? Pero por eso decimos que es una sugerencia, un modelo, un ejemplo de oración, pero no es que debamos usarla siempre sola esa y peor memorizarla y recitarla de manera mecánica, ¿no? Bueno, entonces aprovechemos que ya es tiempo de terminar este estudio para orar y a la vez vamos a orar así, ¿no? Vamos a No orar. pares la grabación. ¿Perdón? No pares la grabación. Claro, no lo vamos a parar. Así es. Bueno, entonces oremos, mis queridos. Padre, Padre mío y nuestro que estás en los cielos, tú eres mi papito celestial, mi Abba. Y vengo a ti, Señor, venimos a ti juntos, puestos de acuerdo, porque tú eres el Rey de los cielos, tú eres creador de cielos y tierra y de nosotros mismos. Tu nombre sea siempre santificado y glorificado porque tú eres el único digno de recibir gloria, honra, majestad, señorío. Solo tú eres el único y sabio Dios. Tú eres el alto y el sublime. Eres el incomparable, eres el eterno. Señor amado, venga a nosotros ese reino donde tú reinas y mora en nuestros corazones como habitáculo para que nosotros también podamos representarte como embajadores en esta tierra y tu reino pueda ser difundido en aquellas almas que aún no te conocen y que están como candidatos a la condenación eterna, listos a perderse. Señor amado, ten misericordia de ellos y expande tu reino en esta tierra. Señor Jesús, tu regreso está pronto. Venga tu reino milenial también a esta tierra, donde estaremos reinando contigo, porque así la Escritura nos lo promete y ofrece. Y tú eres nuestro Rey desde ahora, nuestro Rey soberano, que reines también en nuestras vidas y en este mundo. Y Señor, así como tú eres Rey, que se haga esa voluntad real, así como en los cielos se hace también aquí en esta tierra. Señor amado, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros negocios y trabajos, se haga tu voluntad y que tú nos señales cómo debemos actuar y que aprendamos a obedecerte y seguir todos tus preceptos. Ayúdanos porque sabemos que no es en nuestras fuerzas, pero sí requiere nuestra voluntad, pero es con tus fuerzas, Señor. Ayúdanos a cumplir tu voluntad y tu propósito para con nuestras vidas, porque hemos venido a este mundo con un propósito.
Señor, muéstranos ese propósito. Gracias te damos, Señor, porque hasta ahora nada nos ha faltado. El pan del día de hoy, Señor, que no nos falte en nuestros hogares ni en los hogares de nuestros hijos y nietos. Tú eres Dios de generaciones, protege nuestros hogares. Dependemos de ti y agradecidos estamos, Señor, porque no falta la provisión. Tu palabra dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Gracias porque esta es una dulce dependencia del día a día contigo. Gracias, Padre. Señor amado, y pedimos que tú nos perdones en todas aquellas cosas que pudiéramos haber hecho que te ofendieron, aún sin darnos cuenta, como dice el salmista, de los pecados que me son ocultos. Líbrame, oh Dios, límpianos, purifícanos, lávanos en esa sangre de Jesucristo y regenéranos cada día, Señor, porque necesitamos renovarnos en ti cada día. Señor, y no permitas que que caigamos en tentaciones, sino como dice tu palabra, que tú eres fiel también para socorrer a todos los que somos tentados. Socórrenos, Señor, y que tu Espíritu nos advierta cuando estemos a punto de poder cometer un pecado. Ayúdanos, Señor, que no caigamos nunca. Y líbranos de aquel perverso, de ese maligno. Señor, líbranos de sus maquinaciones y acechanzas que no ignoramos. Líbranos también de enfermedades catastróficas y toda clase de accidentes. Líbranos, Señor, del lazo del cazador y de la peste destructora, porque escrito está, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Señor, gracias, porque tú bajo tus plumas nos cubrirás y debajo de tus alas estaremos seguros, como dice el Salmo 91. Gracias por cuidarnos de todo ataque del enemigo y también a nuestras familias, a la íntima y a la extendida, Señor, a todos nuestros parientes. Gracias, Señor, por también que por tu promesa ellos serán alcanzados para Cristo en su momento. Que ninguno se pierda, es tu voluntad, y que ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú tienes ese poder. Tuyo es el reino y la gloria. Tú eres el único Dios existente y a ti te alabamos. Bendecimos tu nombre y te agradecemos por este tiempo en que tú nos has enseñado nuevas cosas, Señor, y nos has bendecido. Quédate con nosotros y sigue bendiciendo nuestras vidas conforme a tu voluntad. Gracias te damos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Bueno, como ustedes verán, es un ejemplo, cada día oro diferente, pero ahí están los pasos, ¿sí? ¿Me explico? Ahí están los pasos y nos ayuda a recordar el tener presente cada uno de estos estamentos, ¿no? De no olvidarnos de comenzar por identificar al Padre, de darle a Él la honra y gloria, y así por el estilo, ¿no? De cada paso de lo que es necesario que Jesús nos enseñó. Así que espero que sea también de bendición para ustedes y lo puedan empezar a ejecutar, a ponerlo en práctica en sus oraciones. Por lo pronto, pues vamos a terminar aquí la grabación y